Para hacer el V tenemos que hacer un cleanup antes. Bien, el cleanup es súper importante. ¿Por qué? Porque nos va a decir si tenemos errores en el mesh y por lo tanto Maya no va a actuar de la misma manera si tenemos errores en el mesh. Bien, entonces tenemos que acordarnos de estas opciones de cleanup. Está mesh cleanup. Bien, y si seleccionamos todos los objetos, le damos apply, nos va a seleccionar los errores. Fíjense que si le doy dos veces apply nos selecciona los errores bien. Hay veces que tiene un error Maya que solamente haciéndole dos veces apply selecciona los errores. ¿Okay? Entonces, fíjense que por ejemplo ahí tengo una cara de 5 lados, que es un problema para Maya. Después, básicamente son todos los errores que yo estoy marcando ahí, ¿no? Los que me está marcando. Si hacemos isolate podemos ver solamente las cosas con errores. Ahí hay un problema de triangulación que tiene una cara cóncava. Bien. No es convexa, entonces hay que definirlo porque lo estamos pidiendo ahí. Bien. Entonces, todos estos errores vamos a tener que solucionarlos antes de hacer el V. Bien. De vuelta, otra cara de 5 lados. Ahora, todos los errores que son de V, que nos muestra con vértices verdes, son de V, ¿bien? Y nosotros no tenemos Vs, entonces tiene lógica que tengamos errores de V, ¿bien? Entonces, lo lógico es que si le creamos un V automático como acabo de hacer recién, deberíamos empezar a solucionar problemas. Puede ser que algún mesh tenga algún problema. Bien. Acá estoy peleando con algo más específico, que es que me marca un error ahí. Entonces, seguimos. Y nos queda un problema de V ahí, que es cuestión de cómo está el V. Y cuando lo veamos ahora vamos a ver que el problema es que hay un vértice, un V non-manifold V, ¿ok? Que lo que hace es que básicamente es un V que está conectando dos caras, un solo punto. ¿Bien? Entonces lo que tenemos que hacer es darle cut a ese V, hay que cortarlo para que no nos tire error de cleanup. ¿Bien? Básicamente eso es un non-manifold UV, ¿ven? Que es como dos caras unidas por un solo V. ¿Bien? Entonces le damos cut y ya está. Obviamente esto no hace falta solucionarlo si vamos a hacer los UVs, ¿bien? Pero sí está bueno que lo tengan en cuenta porque después cuando tiramos el cleanup puede que nos tire estos errores. ¿Bien? Entonces ahora ya tenemos el cleanup listo y vamos a poder empezar a hacer los UVs. Creación de UVs en Maya. Bien, los UVs, como saben, nos van a permitir bakear y nos van a permitir texturar el objeto. Bien, y poder proyectar una textura ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que tener UVs bien prolijos, que tengan formas claras y demás. Entonces, para eso vamos a aplicar un UV planar sobre el objeto. Después, buscar lo que serían las costuras según nuestro high. Bien, podríamos importar el high para ver dónde está la costura bien y cuál de esos edges es el de la costura. Y esos edges van a ser cortados en el V. Bien. Entonces después vamos a relajar ese V ahí. Entonces cuando tenemos eso así, lo hacemos en corte con la opción de cut del toolbox del V. Bien. Y con unfold lo que va a hacer es esto. Bien. Vamos a tener un V ya abierto como lo que sería la manga. Bien. Después vamos a hacer el straighten shell. Bien. Straighten shell lo que va a hacer
es rectificarnos esa selección. Y con Shift apretado vamos a seleccionar y draguear y vamos a hacer una inversión de la selección. Bien. Y le damos a Unfold. Bien. Chequeamos que no esté comprimido con eso. Y si está rojo está comprimido. Entonces vamos a hacer el mismo proceso con esto. Aplicamos un planar. El planar se lo podríamos aplicar a todos los objetos al mismo tiempo. Bien, yo acá lo estoy haciendo uno por uno porque es más ordenado. Entonces, aplicamos planar. Bien, después seleccionamos los edges que queremos separar y donde queremos que esté el corte de V. Bien, entonces y obviamente ese parte interna. Bien, entonces le damos Cut y después seleccionamos todo y damos Unfold. Bien, fíjense. Y ahora todas esas tiras las podemos estirar y emprolijar. Bien, y hacerlas rectas. Hacerlas rectas va a hacer que el V quede prolijo, ocupe menos espacio y bakee más prolijo también, como vimos en el tutorial de cuchillo. Bien, ahí Straighten UVs o Straighten Shell, cualquiera de los dos en estos casos no va a funcionar. Normalmente Straighten Shell es el mejor y después el Align ayuda muchísimo. Bien, ahí se va a comprimir un toque, pero es lo permitido y además va a funcionar dentro de todo bien. Podemos chequearlo con el checker. Bien, si vemos el checker vemos que no hay ninguna distorsión rara. Después, otra cosa que podríamos llegar a hacer es enderezar los bordes de esta manga. Bien, porque esta parte hasta ahora va a ser la única prolija. Bien, para el bake. Eso va a estar complicado. Eso es difícil de rectificar. Fíjense que si lo rectificamos se empieza a estirar todo. Bien, entonces no va a funcionar tan bien. Esta parte es más como simple. Y después esto con el Align, fíjense, yo hago así, hago Align, selecciono esto y quedan rectos. Bien, ¿y cómo podemos hacer para unfoldear la parte interna? Básicamente seleccionamos todo lo que es interno, pero en vertical. Bien, y le damos Unfold en horizontal. Bien, y eso fíjense cómo mejora la resolución de todo y lo relaja. Bien, ahí hacemos un unfold interno por las dudas, pero básicamente eso nos va a permitir que bordes izquierdo, derecho y de abajo van a ser prolijos en el bake. Bien, o sea, van a tener, los píxeles van a estar coordinados con los UVs, por lo tanto no vas a tener tanto aliasing. Bien. A esto, y ahora es el mismo proceso para todos. Bien, o sea, hacemos planar, después hacemos unfold y acá no hay que cortar nada porque no tenemos nada, ni un corte de tela. Bien, entonces hacemos straighten shell en alguna de las partes. Bien, y después el align que veníamos haciendo a la izquierda, align a la derecha. Y después podemos seleccionar todo lo otro y hacer con Shift dragueamos y hacemos el invert básicamente y le vamos a sumar la parte de abajo, hacemos unfold en dirección. Bien, y todo esto es pulido básicamente. Bien, todo esto es un pulido del V. Entonces, de vuelta, esto lo van a ver y voy a estar haciendo exactamente lo mismo en todas partes. Bien, este es el orient básicamente para que ya lo rote, pero no importa porque con el straighten shell ya nos va a orientar la pieza. Bien,
Y bueno, este va a ser el proceso en general. Bien, ahora vamos a paquear los Vs. Bien, tenemos todo con Vs, seleccionamos y tenemos la opción de Layout. Bien, con Shift apretado tocamos Layout y nos va a dar estas opciones. Bien, esto es súper importante. Primero y principal, tenemos que setear resolución, preservar el ratio 3D para que todo tenga el mismo tamaño. Fíjense que todo depende de la opción inicial, que es Unfold 3D. Eso es importante. Eso es un plugin. Bien, bueno, entonces cuando le damos Apply con estas opciones,
bien, nos paquea todo. Ahora, todos los caps no tienen que tener esa resolución, bien, entonces lo vamos a escalar y vamos a seleccionar de vuelta todo y vamos a apagar esta opción. Bien, entonces ahora lo que va a hacer es tratar de reubicar todo manteniendo este tipo de relación de resolución entre objetos. Bien, o sea, si hay objetos que son más chicos en resolución, los paquea igual en esa misma relación con los demás. Acá hay otra cosa importante, que es que la dirección de los UVs tiene que ser similar, ¿bien? Fíjense que acá todo estaría dentro de todo bien, pero pueden asignar alguna textura de líneas o flechas, ¿bien? Para poder chequear que las direcciones de los UVs sean correctas, ¿bien? O sea, sean como similares. ¿Por qué? Porque vamos a tener patrones de tela acá, ¿bien? Y esos patrones de tela tienen que coincidir, ¿bien? Entonces no podemos tener un patrón de tela horizontal y otro vertical. Es mejor tenerlos todos iguales. Entonces tenemos que corregir esas cosas. ¿Ven? Esto está rotado. Son cosas menores. Y de vuelta volvemos a paquear. Seleccionamos. Y hacemos layout. Podíamos presionar el botón porque ya estaban guardadas las opciones, pero igual está bueno ver las opciones que están seteadas. Y ahora ya tenemos paqueado. Ahora, otro tema más. Si tenemos botones o cosas chiquitas que tienen detalle, vamos a darles un poquito más de resolución. Bien, entonces lo seleccionamos y en la herramienta de Transform tenemos escala. Le damos 2 veces escala ahí más o menos. Bien, que queden un poco más grandes. Y después seleccionamos todo y le damos layout de vuelta. Bien. Obviamente sin esa opción. Entonces ahora van a ver que tienen los botones mucho más grandes y van a bequear mucho mejor. Bien, quizás ahí me fui un poquito. No hace falta que sea tanto. Hasta acá cerramos con el V y nos quedan Hard Edge. Hard Edge básicamente va a ser lo que nos va a marcar durezas, ¿no? En los edges. Ahora fíjense que todo tiene Hard Edge. O casi todo. Entonces, lo que tendríamos que hacer primero es resetearlos esto y asignarle smooth básicamente a todo y después empezar a tocarlo. Soften básicamente. Entonces, primero los vemos. Seteamos la opción de Hard Edge Color. Bien. Con eso vamos a estar viéndolos en el viewport. Bien. Fíjense que casi todo tiene Hard Edge, salvo lo que construí en los rellenos y demás. Entonces, primero vamos a darle un Smooth o Soften Edge en Maya, ¿bien? Y eso ya va a ser algo más lógico, ¿bien? Pero igualmente vamos a tener que tener Hard Edge, ¿bien? Vamos a tener que asignar Hard Edge a estas piezas. Entonces ahí asignamos Hard Edge. Recuerden que todo lo que tiene Hard Edge tiene que estar cortado en el V, ¿bien? Por lo tanto, si están seleccionando algo que no está cortado en el V, van a tener que cortarlo y repaquearlo. Fíjense que acá estamos encontrando un par de edges que quedaron de más. Bien, no tiene sentido tener ese bevel ahí. Entonces asignamos hard edge. Fíjense que vamos a estar ganando más y mejor lectura, bien, en el volumen de la forma, porque empezamos a ver cómo termina un lado y aparece el otro, bien, o sea, como que tiene más los volúmenes dibujados, bien. Lo importante es que el ángulo no sea muy grande entre cara y cara. Si tiene un ángulo de 90 grados, estamos yéndonos un poco a lo exigido, bien. Y lo único que estamos exigiendo acá son los bordes externos, bien. Ahí no le estamos poniendo hard edge porque como es una tela,
va a ser bastante suave y no queremos más cortes. Bien. Entonces todo lo que sean bordes desde la parte externa y borde no lo cortamos, pero borde con parte interna sí. En los caps estoy poniendo, pero no hacen falta. Pero es súper importante que esto no lo hagan seleccionando los bordes del V. Hay mucha gente que dice, bueno, si todo lo que tiene que tener hard edge tiene que estar cortado, entonces selecciono lo que está cortado en el V y le pongo hard edge. Y eso está mal, ¿bien? Porque no es el concepto. Entonces, fíjense que ahora tenemos una lectura mucho mejor de los volúmenes, ¿bien? Ya suavizado, fíjense. Y sin normal ya se lee todo, básicamente. Ahí de hecho podemos encontrar un problemita. Fíjense, ahí hay una cosa rara con el sombreado. Entonces, acá es porque hay un polígono que está mal puesto o está mal cortado. Si yo lo corto acá, fíjense que eso se suaviza diferente y empieza a mejorar. Bien. Entonces también, esta es una buena forma para terminar de ver el modelo y entender qué es lo que modelamos finalmente, ¿no? Para el bake vamos a tener que renombrar todo. Bien, entonces vamos a renombrar las piezas con los nombres lógicos. Frente, atrás, manga derecha, manga izquierda. Cosas básicas que no sean reiterativas. Bien. Y si tenemos varias partes ponemos 001, 002, 003, bien, no, 01, 02, 03, no hacen falta tantos ceros. Entonces vamos a tener nombres claros y entendibles de qué parte es qué parte, para poder después ir al ZBrush, separar este objeto y poner los mismos nombres, bien, y ya tener los objetos con match de names, básicamente. Lo que sean partes que se puedan combinar, por ejemplo, estos botones van a tener el mismo material, van a estar pintados igual en el ZBrush y en el Painter, entonces los combinamos, ¿bien? Y no puede ser que se autoproyecten. Lo mismo con las cuerdas, ¿no? Vamos a combinarlas, ¿bien? Porque no queremos tener tantos objetos, queremos simplificar. Todo lo que no se pueda autoproyectar, tenga mismo material, puede ir combinado, ¿bien? Por ejemplo, los caps pueden ser todos un mismo objeto. Las dos mangas, derecha e izquierda, podrían ser un mismo objeto. Esto lo vamos a ir arreglando en la medida que renombramos los objetos de ZBrush y spliteamos el ZBrush. Ahora que lo tenemos con nombres, bien, esas son las partes que vamos a unir después, bien, pero por ahora no las unimos. Bien, esto es a modo medio de arreglo, ¿no? A lo que estábamos viendo. Se me olvidó hacer el cuello, bien, entonces lo que hice fue traerlo de ZBrush, bien, traer el low, la versión más básica, y fíjense que anda bastante bien en cantidad de polígonos, o sea, en subdivisiones, bien. Entonces, como está tan prolijo modelado ya de entrada, lo que hice fue después borrarle toda la parte interna y empezar a snapearlo. Bien. Entonces lo que hay que hacer es borrar todo el borde interno que habíamos construido sobre las telas de la remera, porque ya no van. Bien, ahí va a ir snapeado. Y básicamente empezar a snapear y cerrar la cosa. Bien, así que simplemente es un video más de ajuste y de fix, pero básicamente no estamos haciendo nada nuevo. Bien. Al final lo que hacemos es paquear.
paqueamos el V de vuelta porque tenemos que agregarlo a esta pieza. Bien, así que si le llega a pasar algo así es simplemente este proceso. Agregamos el nuevo objeto, hacemos el V de este objeto y repaqueamos. Bueno, otra cosa que nos queda acá de detalle es que, claro, hacemos el V y no tiene la misma resolución. Bien, entonces lo que vamos a tener que hacer es acercar la resolución de esta pieza a la resolución de V del resto. Bien, entonces con esa opción de get y set que vemos ahí en transform, lo que podemos hacer es traer la resolución de un objeto y seteársela a otro objeto. Bien, entonces si seleccionamos un shell de la remera, damos get y ahí damos set y estamos justamente asignando esa misma resolución de textura a los objetos del objeto agregado. Entonces ahora podemos paquear sin el prescaling porque ya sabemos que tiene la misma resolución. Bien, eso es súper importante porque si no nos van a quedar piezas con más resolución que otras y si no queremos que pase eso, si no es intencional, va a estar mal.